Bueno, ahora seguimos con las gráficas de control, las cartas de control. Y ahora vamos a ver el tema de la gráfica individual. La gráfica también X, así X sola, ¿no? Gráfica X. Bien, la gráfica individual, vamos a ver. ¿De qué trata? La gráfica de X también le llaman individuales. Eh, es la elaboración de gráficas para una sola variable y es en forma cuantificable, o sea que es una variable continua. En muchas ocasiones el tamaño de la muestra usado para el control del proceso es n igual a 1, o sea, solo tenemos una muestra pequeña, ¿no? ¿Sí? Esto quiere decir que esta muestra consta de una variable individual. Aparte de ser una variable individual, solo tenemos un vectorcito de una sola muestra. Y entonces cuando es así, pues es n igual a 1, ¿no? El tamaño de la muestra. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este tipo de gráficas, no? Cuando hay que realizar o aplicar este tipo de gráfica de control de valores individuales, que también la llamamos así. Bien, pues cuando se usa una especie de tecnología de inspección, una medición automatizada y se analiza la unidad fabricada, o sea, una pieza rápidamente, ¿no? También es para, lo repito, tamaños de muestra pequeños, ¿no? La fluidez con la que se saca la producción es muy lenta y no es conveniente permitir que se acumulen muestras de tamaño grandes, donde n serían mayores que 1, ¿no? A veces no se puede realizar eso porque a lo mejor se produce una pieza en mucho tiempo para producir esa pieza y entonces no tenemos la oportunidad de tener una producción de 1000 piezas por hora, 1000 piezas, 2000 piezas por turno, etcétera, ¿no? Y eso son poblaciones grandes y de esa población sacamos una muestra que no, en este caso pues es lenta la producción, ¿no? También cuando las mediciones repetidas del proceso tan solo difieren por el error de laboratorio o análisis, ¿no? Aquí también en este tipo de cosas aplicamos la gráfica de valores individuales. ¿Dónde suceden este tipo de cosas? Pues en procesos, la mayoría son procesos químicos, metalúrgicos, entre otros, en donde las mediciones solo difieren muy poco, que no hay mucha variabilidad, solo se difiere por el laboratorio o el análisis que estemos realizando. Esta es otra de las características de procesos en donde podemos aplicar valores individuales, ¿no? También se puede utilizar para examinar los datos en cada muestra y evaluar las distribuciones de esa muestra, ¿no? Sacamos muy poquitos datos, ¿no? Para ver esta situación. También nos ayuda a detectar errores obvios en ingreso de datos y cuando queremos sacar rápidamente una información de la producción, ¿no? Tenemos tamaños de muestra pequeños, de una muestra de 30 datos, 40 datos, queremos hacer el análisis rápido, pues ahí es en donde aplicamos valores individuales. Entonces, esta técnica se utiliza para datos pequeños y que están en una sola muestra, ¿no? Pueden ser 20, pueden ser 15 datos, pueden ser 30, 40 datos, 50 datos, y ya empezamos a aplicar valores individuales, ¿no? Bien, también ayuda a identificar valores atípicos y la forma de la distribución de ese tamaño de muestra pequeño, pero es única en el sentido de que la gráfica de cada valor es separadamente, ¿no? Entonces es ese tamaño de muestra pequeño de 30 datos, pues sí se grafica, pero están en el sentido de cada valor, están separados, ¿no? Y también es especialmente útil cuando se tiene relativamente
lo he mencionado mucho, pocas observaciones, ¿no? Ustedes se preguntan qué significa pocas observaciones, pues ya lo mencioné, menores a 50, menores a 60 datos, hasta 15, 20 datos, es pocas observaciones. Entonces, cuando tenemos un proceso en donde acumulamos pocas observaciones, pues es recomendable utilizar la gráfica X, la gráfica individual, y que también le llaman la gráfica de valores individuales. Bien, ¿cómo calculamos los límites? Bueno, ya lo mencionamos, su límite es que va a tener tres límites: superior, central e inferior. En esta gráfica de valores individuales, el límite superior de control, como tenemos un tamaño de muestra, pues vamos a tener solamente X barra, o sea, la media de esa muestra, más 2.66, este es un valor de tablas, por el rango promedio. En el siguiente video vamos a ver cómo se calcula este rango, ¿no? Y este rango va a ser n-1, ¿no? Vamos a tener en el rango n-1. Si el tamaño de muestra de n son 30, vamos a tener 29 rangos, ¿no? Porque se saca entre dos datos, 1, 2, 3, ¿no? Primero sacamos el rango de este, lo obtenemos, y luego sacamos el rango de esto y lo obtenemos, y así sucesivamente. Entonces por eso queda uno fuera, ¿no? El rango ya lo sabemos cómo lo sacamos, es por ejemplo el rango de estos dos, pues es el mayor menos el menor y obtenemos el rango, y luego caminamos el 2 con el 3, el mayor del 2 y del 3 menos el menor de 2 y 3, y sacamos ese valor del rango y lo sacamos su promedio, lo colocamos aquí. La media de la muestra de esos 15, 20, 30 datos será el límite central de control, y el límite inferior es la media menos 2.66 por el rango. Y ustedes dicen, ¿por qué ese 2.66 ya está determinado y este es un valor de tablas? ¿Sí? Entonces así obtenemos los límites de control. Estos límites, recuerda, va a ser esta línea, el límite de esta línea y la línea central. ¿Qué datos vamos a graficar? Pues vamos a graficar los datos X, ¿no? Los X, que también le llamamos los XY, y acá tenemos la muestra, ¿no? La muestra va a ir de 1, 2, dijimos 20, 30, no sé, 18, 25 datos. Y el dato que está aquí es lo que se grafica en los puntos, ¿no? Son los puntos, el dato que estamos midiendo en las piezas. Y luego vemos el comportamiento de esos datos. Bien, ese 2.66 lo menciono, es valor de tablas. Aquí a continuación les muestro unas tablas, viene el ejemplo. Por ejemplo, lo vemos de una vez, miren, aquí vienen las constantes de esos gráficos. Ese 2.66 es este dato, ¿no? Es A3, el A3. Y si ustedes ven, este N2 siempre va a ser en las gráficas individuales, de valores individuales, siempre va a haber N igual a 2. ¿Por qué N igual a 2? Porque lo mencionó aquí, ¿no? Aquí lo mencioné. Siempre vamos a tener estos dos datos de la muestra para sacar las medidas de los rangos, que también se obtiene de los rangos móviles, ¿no? Entonces, como siempre se va a hacer 2, ese A3, para no colocarlo aquí, pues siempre va a ser 2.66. ¿Va? Muy bien. Bien, las conclusiones finales de este gráfico de control. Estos métodos de control estadístico pueden tener enormes beneficios que ya los hemos mencionado en presentaciones anteriores, ¿no? Y también es esta carta de control herramienta importante, ya lo mencionamos, mejoramiento de la calidad de los procesos
y que estos mismos no operan en un estado de control de forma natural. Siempre habrá una variabilidad en el proceso, variaciones, variabilidad, y entonces el uso de estas gráficas es un paso importante para reducir lo que mencionamos, las variaciones en el proceso, eliminar los problemas, que les llamamos causas asignables, y vamos a estabilizar el proceso. A esto se le llama control del proceso y es el control estadístico del proceso. Bien. En la introducción mencionamos algunos de estos importancias y éxitos y recomendaciones y conclusiones. Bien, este es el ejemplo en el que vamos a trabajar. En este ejemplo, pues aquí está la definición. ¿Sí? Tenemos 20 muestras y tenemos los datos del proceso químico, que tenemos una concentración de un proceso químico, ¿no? Está en una concentración, esa es la variable X y tenemos los datos, ¿no? En el próximo video vamos a ver cómo sacamos pues la media, el rango y luego cómo dibujamos los límites con estos datos, ¿no? Este es el ejemplo para que lo lean, teclean y realicen el ejemplo en Excel y Minitab. Bien, en el próximo video vamos a ver los cálculos, ¿no? En Excel y Minitab. Y estas son las constantes, los gráficos de control, los valores de tablas, que también le llamamos para los gráficos de control, que les puse varios, para que, ¿cómo se llama? Vamos a utilizar varios de estos datos, ¿no? De aquí. En este caso vamos a utilizar ese A3. Siempre ese valor. En las otras gráficas va a cambiar dependiendo de este tamaño de muestra. Puse diferentes porque algunos varían y algunos tienen otro tipo de letras y encabezados, ¿no? Que les pueden ayudar en el futuro. Bien, esto es todo de la gráfica, de la introducción de la gráfica de control para valores individuales, que también la llamamos gráfica X. Continuamos con el ejemplo en Excel y Minitab. La presentación es hasta aquí. Gracias.